explicación de lo que son los 5T. Primero vamos a empezar definiendo. Son parámetros para comprender las responsabilidades del vendedor y comprador, regidos por la Cámara de Comercio Internacional. En el comercio internacional y en los 5T es necesario algunos documentos básicos, como es el packing list, el conocimiento de embarque, la guía aérea, la póliza de seguro, el certificado de origen y la declaración de aduanas. Export significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía en su establecimiento, suministrando su factura. Presta ayuda para obtener licencia o autorización. Soporta todos los gastos de mercado, embalaje, peso, hasta que la mercancía haya sido puesta a disposición del comprador. FCA. El exportador transfiere la responsabilidad en el terminal de exportación. Cubre el gasto de transporte interno. No establece quién asegura la mercancía. El comprador empieza a tener la responsabilidad y obligaciones desde que la mercancía está en el terminal de exportación. Incoterm FAS, Free Alongside Ship, o franco al costado del buque. Se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador asume los costes y riesgos de transporte hasta el muelle donde está atracado el buque, contratado por el importador. En ese momento se produce la entrega de la mercancía y transmisión de costes y riesgos. Por lo tanto, si se produce algún problema durante la carga al buque, el importador es quien asume la responsabilidad. Incoterm FOB, Free on Board, franco a bordo. Se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costes y riesgos de transporte hasta que la mercancía traspase la borda del buque. En ese momento se hace entrega de la mercancía, costes y riesgos. En la modalidad franco a bordo, si se produce algún problema durante la carga, antes que la mercancía traspase la borda del buque, el responsable será el exportador. Es un paso adelante del FCA. El FCA y el CPT puede darse por vía aérea y vía terrestre. La diferencia del CPT y FCA es que el CPT se paga el transporte internacional. Sí. Termina la responsabilidad y obligación del vendedor en el terminal de exportación, cubriendo el pago de transporte internacional y el seguro de la mercancía. El Incoterm CFR, Cost and Freight, costo y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador se responsabiliza de los riesgos de transporte hasta que la mercancía traspasa la borda del buque. Asimismo, el exportador está obligado a contratar al transportista y asumir el costo del flete.
Incoterm CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costos de transporte de la mercancía hasta el muelle, su carga en el buque y flete hasta el puerto de destino. En ese momento se produce la entrega de la mercancía. A partir de ahí será el importador el que asuma los costos. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir que la mercancía traspasa la borda del buque. No obstante, los riesgos de transporte están cubiertos con una póliza de seguros que habrá contratado el exportador a beneficio del importador, quien como asegurado, en caso de pérdida o deterioro de la mercancía, reclamará directamente DAT. La obligación y responsabilidad del vendedor termina cuando se descarga la mercancía en el terminal de llegada, incluyendo el costo de descarga. DAT. Son todos los pasos referidos al DAT, incluyendo el costo en el terminal y el costo del envío al almacén del comprador. La responsabilidad sobre la mercancía se transfiere en el punto acordado con el comprador. DDP. Las obligaciones y responsabilidad terminan en la entrega de la mercancía en el local del importador o lugar consignado, incluyendo las obligaciones y gastos hasta ese momento. En el DDP, el exportador asume los costos de desabonaje.